Entonces te quería preguntar, ¿qué consejo o qué, sí, qué idea te gustaría dejarle a las personas? A tres casos, te voy a plantear tres casos. Uno, personas que no saben nada de música ni idea, pero quieren aprender música o audio o lo que sea. El segundo consejo es para personas que ya están más o menos encaminados, pero pues quieren tener un futuro de cómo van a trabajar, de cómo van a hacer. El tercer caso, que yo siempre lo pongo y me parece interesante porque lo he encontrado, incluso lo he vivido en carne propia, que es esas personas que suelen ser olvidadas y es porque saben, tienen el conocimiento, pero no han logrado sobresalir o vivir de esto, ¿no? Entonces, como, ¿qué consejos le daría a esos tres tipos de personas? Porque generalmente siempre te dan el consejo, estudia, conoce, no sé qué, pero, ay, claro, hay personas que ya saben y ya tienen el conocimiento, incluso saben más que el que está arriba, pero, ¿qué consejo tú le darías a ese tres tipos de personas para vivir de esto, para no necesariamente vivir económicamente, sino para ser parte de la música? Bueno, yo creo que va a empezar por algo que puede servir como para los tres casos. Y yo creo que tal vez un poco como tú le dices, o sea, como que en carne propia los he vivido en diferentes momentos de mi vida. O sea, como en ese momento en el que yo quería, medio sabía y empecé, ya después estaba como más cerca. Y ahora en este momento siento que, ok, tengo como conocimientos y cosas, pero tampoco he logrado hacer ese 100% que yo quisiera. Y empezaré diciendo, o sea, creo que el primer consejo es saber que la música es un camino, o sea, uno nunca está hecho o terminado al 100% y tú puedes ver a Shakira, puedes ver a los grandes y háblate con ellos y seguramente te van a decir, no, es que me falta tal cosa o no he logrado tal cosa. O sea, siempre va a haber algo porque el camino creativo como tal es eso y termina siendo una conexión interna, o sea, una comunicación entre ese mundo interno y ese mundo externo. Y como seres humanos siempre nos estamos transformando y nos estamos cambiando. De hecho, recuerdo una entrevista que le hacían a Andrea Echeverry, que ella le decían como, bueno, pero es que tú siempre estás cambiando y te cortas el pelo y tal, y no sé qué, y haces cosas. Y ella decía como, o sea, menos mal, estoy cambiando, menos mal, hoy soy una, mañana soy otra y no siempre soy como la misma persona. Y eso yo creo que es muy valioso. Entonces, lo primero es entender que es un camino y que no existe como, porque también aquí hago como un paréntesis de esos tabús de la música, de pronto para aquellos que están empezando y no lo tienen tan presente, es como, estás tarde, empezaste tarde, o hay alguien que sabe más que tú, o alguien que lo hace mejor, o alguien que tiene más equipos que tú, siempre va a haber alguien que puede más que tú, siempre. Pero no importa, o sea, bacano ver a ese alguien que puede más que uno en el caso que sea y aprender de eso, pero realmente el camino es propio, o sea, tus tiempos son propios, tus resultados son propios, tus canciones, tus creaciones, o sea, también es entender que las creaciones son muchas cosas, lo que tú decías, o sea, no necesariamente yo tengo que ser el cantante o el compositor, o sea, hacer una mezcla es una creación, eso es un acto creativo, sentarme a hacer un arreglo o coger y, o sea, hasta generar un proyecto, escribir un proyecto para conseguir recursos es un acto creativo. Entonces, es saber que también la creatividad se manifiesta de muchas maneras y que yo no tengo que encajar en ese wannabe, en esos modelos de este músico o este músico, no, o sea, cómo soy yo como músico. Y lo que hemos hablado durante este tiempo, o sea, ser músico implica muchas cosas, porque la música son muchas cosas. O sea, la música es cómo me relaciono con la gente, la música es cómo me relaciono conmigo mismo, qué me gusta, qué no me gusta, qué problemas estoy teniendo, mi salud mental, mi salud física, el mundo, o sea, todo lo que me afecta está a mi alrededor, todo eso se ve en lo que yo hago, o sea, se transmite de alguna manera. Entonces, como que el acto creativo tiene muchas cosas. Entonces, el primer consejo es como que sigue tu ritmo, sigue tu camino, cada quien tiene ritmos diferentes. O sea, hay músicos que empezaron a ser top a los 80 años, o sea, ¿sí me Sí. entiendes? Que a los 80 años fue que se hicieron famosos, no sé, Bebo Valdés es uno de ellos, no sé si lo conocen o no, es un pianista cubano, y el man realmente, o sea, vivía allá, el man se enamoró, salió de Cuba, se fue por allá a Suecia, tocaba en un hotel, nadie sabía qué era, pasó alguna vaina y el man a los 80, super top, grabó todo lo que tenía que hacer, o sea, en 10 años y el man, chao. Pero el man tuvo que vivir todo lo que vivió para poder llegar a ese punto. Entonces, como que el camino es diferente para cada quien. Creo que ese sería como, tengan paciencia, siempre tengan presente que el deseo o el gusto que tienen por la música
se va a manifestar siempre y cuando ustedes les den ese espacio. Sí, efectivamente es importante formarse, es importante aprender. Hoy en día hay muchas formas. Yo estoy en la academia, pero no es la única manera. O sea, si puedes estudiar y entrar a una universidad, bacanísimo, porque vas a aprender un montón de cosas, vas a tener la oportunidad de experimentar y estar con gente que tiene mucho conocimiento, que son los docentes, tus mismos compañeros. Pero si no puedes, o sea, lo que hemos hablado en las redes, hay un montón de información, o sea, hay un montón de información. La calle, para los músicos, la calle siempre va a ser, o sea, la escuela Ujú. también para aprender. Entonces es como que no importa cómo lo hagas, con lo que tengas a tu alrededor, hazlo. Creo que lo importante es siempre tener la disposición, el gusto y digamos esa apertura que hablábamos también. O sea, esa apertura que yo creo que es una lección que la música a uno le da inherentemente. O sea, la música te enseña a escuchar y aceptar sonidos y cosas que uno normalmente no aceptaría. Y eso también es como una lección de vida, creo yo. Entonces es como estar abierto a escuchar, que es lo primero que para hacer música es como escucha, ya sea porque produzcas, porque tocas, porque lo primero es escucha. O sea, hay que escuchar y a partir de eso empezar a hacer.